En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Vamos a iniciar entonces nuestra grabación esta noche, que es sumamente importante, sobre el Evangelio de las tentaciones en el desierto y a qué viene Jesús al mundo y qué nos quiere dar en esta cuaresma. Veamos el Evangelio de San Lucas, correspondiente al día de mañana. Jessica. Tentaciones en el desierto. Jesús, lleno del Espíritu Santo, se volvió del Jordán y fue conducido por el Espíritu al desierto. Allí estuvo durante 40 días y fue tentado por el diablo. Como no comió nada en aquellos días, al cabo de ellos sintió hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús le respondió: está escrito, no solo de pan vive la gente. El diablo lo llevó luego a una altura, le mostró en un instante todos los reinos de la tierra y le dijo: te daré todo el poder y la gloria de estos reinos, porque me la han entregado a mí y yo se la doy a quien quiero. Así que, si me adoras, toda será tuya. Jesús le respondió: está escrito, adorarás al Señor tu Dios y solo a Él darás culto. Lo llevó después a Jerusalén, lo puso sobre el alero del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito, a sus ángeles te encomendará para que te guarden, y en sus manos te llevarán para que no tropiece tu pie en piedra alguna. Jesús le respondió: está dicho, no tentarás al Señor tu Dios. Acabandas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta el tiempo propicio. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Palabra del Señor, palabra del Del Señor. Señor. Palabra del Señor, gloria, te alabamos, Señor. Muy bien, vamos a comenzar entonces esta lección bien interesante y quiero que ustedes me sigan, por favor, en esta presentación. Así que los que se separen de su celular se van a perder la presentación. Por favor, estén bien atentos. Vamos a ver entonces una pequeña presentación. ¿Me confirman si lo están viendo, por favor? Sí, señor. Sí. Señor. Muy bien. Tomita. Esta es una foto. Esta es una foto de Jesús. Una foto de Jesús en Galilea. Una foto que tomaron los turistas. ¿Qué significa este evangelio y a qué viene Jesús? Vamos a entender, en primer lugar, que el Espíritu Santo lleva a Jesús al desierto. Lo lleva el Espíritu Santo para ser tentado por el diablo. Lo dice clarito el evangelio. Como José nos ha enseñado siempre hablar del desierto, ¿qué significa el desierto para nosotros en este evangelio? Fíjense bien, el desierto no solamente es un lugar de arena, es un lugar donde la gente se va y se pierde, ¿no? ¿Qué significa el desierto? Si nos ponemos a pensar, Moisés subió 40 días y 40 noches al monte Sinaí, 40 días y 40 noches. Una purificación para recibir los mandamientos. ¿Cuánto tiempo el pueblo de Israel fue purificado en el desierto? Una ruta que no demoraba más de 3 meses. 40 años. El profeta Elías, ¿cuántos días estuvo ayunando a pan y agua? 40 días. Y Jesús, 40 días. Entonces vamos a ver que la parte del desierto bíblico no es tanto para nosotros en esta cuaresma un sitio geográfico, sino un proceso de purificación interior. Es entrar dentro de nosotros mismos. Es la purificación del corazón, como lo decía el profeta Oseas, como también lo decía el profeta Isaías. Entre en su corazón y límpielo. Y entonces, allí va a comenzar ese proceso de liberación de un problema que tenemos nosotros y que Jesús vino a mostrarnos con las tentaciones del desierto.
¿Cuál es el problema? Lo hemos hablado en varias charlas de que el ser humano busca la felicidad. Todos buscamos la felicidad. Y pues a veces la buscamos donde no es. Por ahí hay una historia que dice que un maestro perdió las llaves y empezó a buscarlas en el jardín y arrancar matas del jardín y buscaba fuera la llave de la casa. Y llegaron los alumnos, le dijeron, maestro, ¿qué le pasó? Y dice, pues se me perdió la llave de la casa. Y todos los muchachos empezaron a arrancar matas, a hacer todo, bueno, destrozaron ese jardín y al final le dicen, maestro, ¿y tiene alguna idea de dónde perdió la llave? Y el maestro le dijo, sí. ¿Dónde la perdió? Adentro de la casa. Adentro de la casa. ¿Y por qué usted nos está pidiendo que le busquemos aquí afuera? Bueno, porque aquí es más cómodo, aquí hay más luz. Es como un chiste estúpido, ¿cierto? Pues resulta que nuestra condición humana fue realmente saboteada en el paraíso terrenal. Con el pecado original, nosotros perdimos la intimidad con Dios, que era la felicidad absoluta y total. El ser humano era feliz, totalmente feliz, estaba en continua comunicación, en continua intimidad con Dios. Al cometer el pecado, pierde esa intimidad y entonces comienza esa fragilidad de la condición humana y entra la muerte, entra el dolor, entra la tristeza, entra la depresión, entra el esfuerzo duro, entra la envidia, ya vemos Caín y Abel, y viene una serie de consecuencias del pecado original que enfermaron la condición humana. Que no solo es que el pecado original, no, Adán y Eva lo cometieron, nos bautizan y ya, el bautizo, un momentico. Es que tenemos una serie de consecuencias del pecado original que Jesús viene a sanar. ¿Y cómo lo va a sanar Jesús? Jesús viene, la sanación completa con respecto al pecado original se va a producir con la cruz, con la muerte, con la resurrección de Cristo. O sea, si nosotros entendemos bien esta Pascua que va a ocurrir después de la Cuaresma, allí está la gracia de la resurrección. Y entonces, esa gracia de la resurrección se nos va a trasladar a nosotros en lo que sería la gracia de la sanación, de la resurrección interior. Es la sanación radical de la condición humana. Por eso allí, en la cruz, al morir Jesús, nos libera del pecado original y nos da la gracia de la sanación radical de la condición humana que estaba deteriorada. ¿Qué pasó con la condición humana? En primer lugar, están viendo ahora un triángulo muy curioso. ¿Qué le pasó a nuestro yo? Nuestro yo se enfermó. Se generó un falso yo. Un falso yo que está buscando la felicidad donde no es. ¿Cómo así? Miren, a medida que vamos nosotros creciendo desde chiquititos, desde el vientre de la madre, nosotros tenemos una necesidad de seguridad y sobrevivencia. Miren, un caballito nace y a los pocos minutos el caballito ya está caminando. Un ser humano nace y se demora un tiempo largo, a veces más de un año para caminar. ¿Por qué? Porque somos muy frágiles. Y entonces el ser humano desde que nace comienza poco a poco, mire, como hasta el año o a los 2 años no empieza a diferenciar su cuerpo y lo llaman el periodo reptiliano, va caminando, va gateando. Su vida emotiva se concentra alrededor de los impulsos de la seguridad y sobrevivencia. El niño busca comer, si no hay comida llora, si le duele llora, seguridad y sobrevivencia. ¿Qué pasa cuando un bebé no es amado en el vientre materno? Cuando no le dan seguridad, cuando su papá no lo quiere, cuando lo quieren abortar. Ese problema de seguridad y sobrevivencia queda grabado en el niño. A medida que el niño va creciendo y aprende a expresarse verbalmente, va a copiar. Oigan esto, somos una copia.
¿por qué hablamos español o por qué hablamos tal o cual idioma? Porque nuestros papás y el medio donde nacemos lo hablaban. Entonces copiamos los valores de nuestros papás, de nuestros compañeros, de nuestros amiguitos, de la sociedad, de los maestros, de la televisión, y hoy en día los niños nada más y nada menos que se copian los valores de la tablet. Terrible. Y esos valores entran en el inconsciente del niño y le van generando sus valores y expectativas del futuro. ¿Cuánta contaminación le puede entrar a un niño? Y bueno, ese niño, si por alguna razón se siente privado de sus necesidades básicas, instintivas, a medida que crezca va a emplear toda su energía, todos sus programas que van a entrar en su subconsciente para, de alguna manera, a como de lugar, satisfacer esas necesidades, esas carencias que tuvo. Ahora, estas emociones son muy dolorosas. Y entonces, cuando crece la persona y no le dieron, no aprendió a tener el control suficiente y el dominio equilibrado sobre su vida, no tuvo afecto, no tuvo estima, no le dieron el placer correcto, equilibrado, esto es muy doloroso. Se crean unas grietas tan profundas, tan profundas, tan dolorosas, que a veces la persona entra en un egoísmo supremo y no le importa pisotear los derechos y necesidades de los demás, no le importa. Él quiere a toda costa satisfacer su necesidad de seguridad, sobrevivencia, poder, control, afecto, estima. Ya le voy a dar casos concretos. Y se lleva por delante a los demás. Entonces, a medida que el ser humano va haciendo esto, va creando un falso yo. Se va sobreidentificando con los demás. Y ese bendito falso yo, consecuencia del pecado original, le genera un tremendo sentimiento de dolor, de tristeza, de soledad, de tristeza, de soledad, hasta de culpa. Hasta de culpa. Y en medio de 7.000, 8.000 billones de personas que podemos ser en el mundo, la persona se siente separada de sí mismo, sola, se siente a veces separado de los demás y obviamente se siente solo, separado de Dios. Esa es la primera consecuencia tremenda del pecado original. Entonces, ¿qué pasa con el ser humano? En vez de empezar a estudiarse a sí mismo y a ver dónde está buscando la felicidad, nuestras facultades racionales comienzan a justificar, no es que yo soy así, no es que teniendo un título universitario yo voy a estar más seguro, no es que teniendo dinero, poder, placer, droga, lo que sea, voy a tratar de llenar la seguridad, la sobrevivencia, el afecto, la estima, voy a mendigarle cariño al que sea o voy a pedir placer para tratar de llenar ese vacío tan tremendo. Y nos justificamos, nos autoglorificamos y no vemos que la pobre humanidad está enferma. Entonces, viene la cuaresma. En la cuaresma, Jesús nos va a decir, arrepiéntanse, arrepiéntanse y vivan el Evangelio, que es lo que nos dijeron el miércoles de ceniza, ¿cierto? O sea, reconozcamos que tenemos un programa equivocado de búsqueda de la felicidad, basado en necesidades instintivas, en un falso yo, en el mundo, en la carne o en lo que el demonio nos ha planteado. Pero hay que conocer qué es lo que pasó, dónde estamos equivocados para comenzar a cambiarlos. Por eso Jesús va al desierto, va a recibir 3 tentaciones. Vamos a ver, las 3 tentaciones fueron sobre seguridad y sobrevivencia, poder y control, afecto, estima y placer, y cómo Jesús nos muestra que sí podemos superarlas. ¿Con qué? Con el ayuno, con la oración, con la gracia de Dios, con la palabra de Dios. Entonces, el verdadero conocimiento de nosotros mismos nos va a llevar a un nivel más profundo de nosotros, no afuera. La felicidad no está afuera. La felicidad es una tarea interior, grábenselo bien. La felicidad es una tarea interior. Y para poder encontrarla, tenemos que hacer aquello que Jesús nos dice
entrar en nuestro yo, en nuestro interior, abrirle el corazón a Dios, y nuestro Padre que está en lo secreto nos va a recompensar. ¿Con qué? Con su Espíritu Santo, que es el que nos va a dar la felicidad, nos va a dar la verdadera llave de la felicidad. Ahora, este sistema de falso yo, ¿qué es? Póngale cuidado a lo que le voy a mostrar. El afecto, la estima, el poder, el control. ¿Qué pasa cuando una persona no recibió seguridad y sobrevivencia en su niñez, o en su vientre, o a través de la vida? Va a tener miedos, pánicos, terror, ansiedad. ¿Cuántas personas me encuentro yo todos los días que son miedosas? Que a veces sufren de terror, de ansiedad. Hoy en día cada vez más y más. Los problemas de poder y control, dependencia de otras personas, dependencia de un sistema de seguridad social aparentemente, dependencia de una empresa, dependencia de una droga, dependencia de una pensión. Nos volvemos miserables, impotentes, indefensos, solitarios. Y la falta de afecto de estima, cuando no tenemos afecto y la autoestima se va para el suelo, depresión, tristeza crónica, angustia, envidias, adicciones. Estoy seguro que todo esto lo vivimos nosotros, lo vivimos. Y aquí viene la tentación. En el paraíso terrenal no teníamos nada de eso. En el cielo no vamos a tener nada de eso. Y además, nuestro falso yo, como crece en medio de amigos, crece en una familia que puede tener falsos valores, en un televisor, una tablet o un grupo de falsos valores. El falso yo nos sobreidentifica con los demás. Ustedes ven cómo la gente hace tatuajes porque los demás se hacen. Se peinan, se hacen un corte de pelo porque los demás hacen. Llevan piercing porque los demás lo hacen. Pero en el medio de eso hay complejos de no ser como los demás, complejos de inferioridad. Hay comparaciones que son terribles y hay procesos de inferioridad, una competencia terrible. Todos nos van llevando a una competencia en la cual pareciera que si yo no tengo poder, control, dinero, placer, etcétera, no soy nadie. Así que este falso yo es el regalito que recibimos del pecado original, un falso yo, un yo enfermo. Entonces, ¿qué hace Cristo? Cristo viene a sanarnos de ese falso yo. ¿Y qué va a hacer Jesús para sanarnos de su falso yo? Veamos un poquito qué hay dentro de nuestro cuerpo, de nuestro cerebro. Nuestro cerebro, si ustedes lo ven, en el inconsciente, aquí en este cerebro ven como 4 etapas. Toda la información que ustedes tienen, que yo tengo, entra por el tronco encefálico desde que somos bebés, desde que nacemos. Sentimos información del interior del cuerpo. Tengo hambre, tengo ganas de ir al baño, tengo fiebre, y también recibimos información externa a través de los sentidos. Esta información entra por la parte evolutiva que tiene millones de años en nuestro cuerpo animalito y luego va a pasar al diencéfalo, que regula la información, la administra y la deja pasar solo la que él quiere. Del diencéfalo lo va a pasar al estado límbico del cerebro, que relaciona con las otras cosas que he vivido, con lo que aprendí, con la experiencia, con donde he estado, y finalmente lo lleva al cerebro, a la corteza cerebral, donde está nuestro razonamiento, nuestro entendimiento. Entonces recuerden que nosotros tenemos un cuerpo animal y tenemos un espíritu que tiene inteligencia y voluntad. A través de la corteza cerebral vamos a desarrollar el conocimiento, el entendimiento, pero dentro de nosotros va a ser otra cosa espectacular, que es la voluntad. Esa voluntad recibimos otro regalito a través del pecado original. Se debilitó por la concupiscencia. Somos débiles. Díganle ustedes a una persona que ayune miércoles y viernes o que ayune 3 veces por semana en cuaresma. ¡Ay! No puedo. Que haga gimnasia 15 minutos todos los días. Uy, es que es tan difícil. No, es fácil. Lo difícil es la voluntad.
Entonces el ser humano entra en esa conciencia conformista y este cerebro se llena de programas. Se llena de programas y estos programas, entonces, ¿qué hacen? Los benditos programas que tenemos en el cerebro van a recibir la información, como les decía, por ejemplo, temperatura del cuerpo, respiración, sistema cardiovascular, lo que viene por la vista, oído, olfato, gusto, tacto. Y si hoy en día la gente se pone a ver pornografía, San Juan lo llama la concupiscencia de la vista, pero también lo tenemos de la lengua, del tacto, del gusto, del olfato, del oído. Esta información, como vieron, entra al diencéfalo, nos afecta el sueño, perdemos el sueño, entonces hay que tomar pastillas. Las excitaciones, o sea, reaccionamos con ira, con rabia, perdemos el apetito, o no queremos movernos, o somos demasiado hiperkinéticos. O sea que esto es inconsciente, amigas y amigos. Después este inconsciente va a guardar en la memoria inconsciente, va a tener sueños, en los sueños le va a salir esas cosas. Si nos dieron reconocimientos, buenos o malos, reconocimientos, hice algo, me pegaban por lo bueno o me premiaban por lo bueno, o me castigaban por lo bueno o me castigaban por lo malo. Esos reconocimientos quedan grabados. Las emociones quedan grabadas, a veces las descargo en sueños, a veces quedan en las glándulas que se van a afectar, los senos, la próstata, el estómago, corazón, el cerebro. Las uniones con las personas. Tendemos a buscar aquellas personas que son como nosotros. ¿Por qué? Porque la cucaracha busca cucarachas, el delfín delfines, las golondrinas golondrinas, las águilas águilas. Tenemos a un Linus con los que están viviendo el mismo proceso de falso yo, el mismo proceso de condición humana triste y enferma. Y tenemos como mal de muchos, consuelo de tontos. Y al final, este 90% lo maneja el inconsciente. Sin que ustedes lo sepan, ese inconsciente de ustedes está lleno de cosas enfermizas. Y por fin llega la corteza cerebral, el pensamiento, la creatividad, el lenguaje, los valores, el tiempo, la esperanza. Pues Jesús viene y dice, el mundo está enfermo. Yo vengo a dar mi vida para sanar. Acuérdense que Jesús vino a sanar, a liberar, a predicar el evangelio, a redimirnos, pero vino a sanar. Y sanaba la parte no solo física, sino hasta la más parte profunda. Por eso yo he visto personas, en el caso de Medjugorje, que en un momento determinado tienen como esa iluminación de conciencia y se les limpia todas esas cargas, basuras que llevaban el inconsciente, tristezas, dolores, miedos, remordimientos, angustias, tensiones, etcétera, etcétera. Porque Jesús sana completamente. Entonces, ¿qué pasa? El consciente de ustedes y el mío no maneja sino un 10% de esto. 90% está en el inconsciente. Y si el inconsciente está enfermo, ay Dios mío, ¿se acuerdan que José nos decía, no juzguemos a nadie, no sabemos lo que ellos han vivido, no sabemos la información que tienen en su pobre tronco encefálico y encéfalo y límbico? ¿Se acuerdan de aquel muchachito que desde los 8 años el papá le pegaba con una manguera, que se voló a los 12 años y que se volvió un pobre delincuente en la calle, entró en una vida muy triste? Bueno, resulta que donde se almacena toda esa información tóxica de abusos, golpes, abandono, humillaciones, heridas, estrés, traumas, vergüenza, miedos, inseguridad, depresión, todas esas cosas que están viendo en rojo, en el tronco encefálico, y luego pasan al diencéfalo, y luego pasan al límbico, y apenas una 10ª parte ustedes lo pueden manejar en la corteza cerebral. Y por eso se pregunta, pero es que mi hijo sabe que esa droga es mala, mi hijo sabe que esa ludopatía es mala, o fulanita sabe que esa fornicación es mala, ¿por qué no la deja? Porque está 90% dominado en su cerebro, todo su inconsciente está llevado. Todos sus abusos, golpes, abandonos, humillaciones, heridas, consecuencias de pecado, etcétera, llegaron allí. ¿Y qué pasa con el cuerpecito? Bueno, así como los bichos del COVID, toda esta información tóxica pasa al cuerpo
y lo enferma. Cánceres, falla de órganos, que tengo problemas de rodillas, que tengo problemas de próstata, que tengo quistes en los órganos genitales, que el hígado, que el páncreas, que el corazón, que el pulmón, que la... Bueno, igualito. O sea, somatizamos todo eso. Veamos ahora el esquema de lo que viene a sanar Jesús. Jesús va a entrar en toda esta información del sistema neuroinmune, de la red nuclear de regulación que hay en el inconsciente y de todo el sistema neuroendocrino. Además, todo el sistema que llamamos nervioso autónomo del gran simpático o del parasimpático. Todo esto es inconsciente. ¿Quién de ustedes, cuando se come una cena, le dice al estómago, échale 20% de ácido clorhídrico, 30% de ácido tanto de agua? No, no. Ustedes tampoco le dicen a las 900 bacterias que tienen en la boca cómo va a iniciar la digestión. No. Y aquella comida que sacaron del estómago, en la cantidad de metros que tenemos de sistema digestivo, resulta que en el intestino delgado el cuerpo sabe qué comida saca. En el intestino grueso sabe qué comida saca. Y lo llevan los glóbulos. Y esos glóbulos que llevan también oxígeno, llevan la comida a cada célula. Y saben qué comida le van a llevar a los huesos, qué comida le van a llevar a los ojos, qué comida le van a llevar a los músculos, qué comida le van a llevar al cerebro, qué comida le van a llevar al pelo, qué comida le van a llevar a las uñas. O sea, dentro de nosotros, este cuerpo nuestro, este templo nuestro, es un regalo extraordinario de la inteligencia, donde la vida divina hace que todo esto fluya de una manera equilibrada y dinámica. Y entonces, la información va a hacer que en nuestro cerebro se acumulen en el 90% del inconsciente muchos problemas. Ahora bien, la Virgen de Medjugorje, por ejemplo, un día que se apareció, preguntó por unos médicos que había de Milán y el doctor se paró en medio del pedrero y la Virgen les dijo, vean, doctor, que la Virgen lo manda a bendecir a usted y a sus colaboradores porque ustedes están luchando por la vida. O sea que los médicos, un buen médico que lucha por la vida nos está ayudando. Aquí arriba están viendo ahora el cerebro con todas sus cosas y aquí abajo nuestro cuerpecito. ¿Qué hace la medicina, un médico del cuerpo? Pues va a tratar de quitarnos el dolor, va a tratar de hacer una cirugía, va a tratar de ayudarnos a que nuestro cuerpo, nuestro templo, nuestros órganos, que son un sistema sumamente equilibrado, siga funcionando bien. Porque cuando se desequilibra viene el dolor y el cuerpo no funciona. Y si no funciona el intestino, no funciona el corazón, no funciona el estómago, pues tenemos los mecánicos del cuerpo que son los médicos del cuerpo. Los psicólogos, que Dios los bendiga, los médicos y los psicólogos, porque nos ayudan a veces a resolver problemas de emociones, de sueño, excitaciones, a entendernos a nosotros mismos, a comprender con los demás. Un buen psicólogo es una gran ayuda. Un psiquiatra bueno entra también en la parte de abajo, donde está el tronco encefálico, el diencéfalo, el límbico, y aplica medicinas para que no nos vayamos a suicidar o para que podamos dormir y controlar el sueño. Una persona que no duerme se desequilibra. Es terrible. O que una persona reaccione de una manera extraordinaria, entonces sus excitaciones son anormales. Los médicos, psicólogos, psiquiatras o médicos nos ayudan y Dios los bendice. Es una de las carreras vocacionales, pero no penetran en la profundidad del espíritu, no sanan esas enfermedades. Y entonces viene Jesús, se va al desierto, se va a orar. Y aquí nos va a enseñar la medicina de la oración. Yo he estudiado esto profundamente unos 20 años, de
hasta dónde podemos llegar nosotros en la oración. Llegamos a la oración de recogimiento o la oración de quietud. Por eso en el desierto, que hay silencio, que hay quietud, que hay recogimiento, se va a dar la sanación. Y Jesús, que no tenía esos problemas, pero que nos quiere mostrar cómo hacerlo, va al silencio, va al recogimiento, va a la quietud. Nosotros humanamente lo podemos hacer en nuestra casa, en nuestro cuarto, en la naturaleza, en una montaña, en el Santísimo. Podemos llegar a tener oración, recogimiento y quietud, pero necesitamos el silencio. Y como el cuerpecito también recibe, como ustedes vieron, todas las toxinas del cerebro, se somatizan, al cuerpo hay que darle ayuno también, hay que enseñarle a orar. Y al hacer ayuno, entonces el mismo cuerpo empieza a abrirse y a colaborar para que el espíritu mande. No para que el Dios sea el estómago, que el estómago sea un muchachito berrinchoso que nos manda, no, sea el cerebro. Y entonces, allí, en el silencio del desierto, en la quietud, se va a producir la unión. Se va a producir la unión con Dios. ¿Y quién va a sanar? ¿Quién va a llevarnos? Dios. Sí, puede que se dé el desposorio espiritual, matrimonio espiritual no sea sino en el cielo, pero se da la oración de unión, donde Dios toma nuestra voluntad enfermita y la va sanando, y entra en nuestro cuerpo y lo va sanando. Como ha hecho con los videntes, los que estuvieron esta tarde en la aparición de Iván, ven que Iván de pronto queda en éxtasis. La Virgen, por gracia de Dios, toma la voluntad de Iván. Y ustedes cuando hagan esta oración, algún día lo experimentarán. Uno está en esta oración de quietud y recogimiento y entra en unión y no recuerda ni el tiempo, pierde la noción del tiempo. 1 hora, 2 horas, puede ser una noche completa. Jesús va al desierto a enseñarnos oración de quietud y recogimiento para poder hacer esto. Permitir que nosotros conscientemente, con esta flechita de la derecha que es fe y oración persistente, con la oración del corazón verbal, mental, con la palabra de Dios, con el recogimiento y quietud, reventemos esa barrera entre el consciente y el inconsciente para atacar esos programas, esos sentimientos del yo equivocado de felicidad, esas traumas, esas heridas, esa falta de perdón, esa falta de autoestima, con la gracia de Dios. Y entonces se produce una energía extraordinaria con la gracia de Dios, para que nuestro cuerpecito empiece a tener salud y paz. La primera consecuencia de la oración, el primer fruto del Espíritu Santo va a ser la paz y la salud. Entonces las oraciones van a matar esos bichos que son como el COVID, y con las oraciones, por eso Jesús va al desierto a orar, porque en la Cuaresma nos piden oración y ayuno. La Virgen que nos dijo hoy, oración y ayuno. No solo oración, oración y ayuno. Tenemos que trabajar las dos frentes. Entonces el cuerpo va a eliminar esos virus, esos bichos que están metidos allí, quitándonos la salud. ¿Cómo nos hemos sanado de cáncer 2 veces? Bendito sea Dios. Dios ha querido que yo me sane de 2 cánceres a través de este proceso, y mucha gente se sana. Pero obviamente necesitamos la gracia de Dios. Acuérdense aquí arriba, fe, oración persistente, oración con el corazón, verbal, mental, en silencio, como ustedes puedan, pero con recogimiento y quietud para atacar estos programas. Y entonces, el Espíritu Santo que habita en nosotros ilumina y sana todo nuestro ser. Esta es la gran sanación que viene a ser Jesús en la Cuaresma. Por eso, la Pascua de Resurrección debería ser el proceso final, que si hacemos una buena Cuaresma, va a ser sanaciones espirituales, sanaciones emocionales, sanaciones físicas, sanaciones de relaciones, sanaciones de muchas cosas, sanaciones de la falta de paz. Pero el mundo no quiere ayunar. Y gracias a Dios, ustedes y yo estamos aquí porque queremos orar, pero tenemos que hacer las dos cosas, oración y ayuno. Entonces, miren, ¿qué pasa con las 3 tentaciones?
Vamos a volver a las 3 tentaciones. Un momentico. Permítame un momento, me devuelvo para que ustedes vean qué pasa en las 3 tentaciones que Jesús ataca hoy. Primera tentación. El demonio le dice a Jesús, después de 40 días, mira, agarra y convierte estas piedras en panes. Tú estás muerto de hambre, come, come. O sea, haz un acto mágico y resuelve las cosas mágicamente, como mucha gente quiere que Dios le resuelva las cosas mágicamente. ¿Y qué hace Jesús? Jesús le da una respuesta muy fuerte. Es más, el diablo lo reta. Si tú eres el Hijo de Dios, a ver, demuéstralo pues, ¿cierto? Y Jesús le dice, está escrito, no solo de pan vive el hombre. No solo de pan vive el hombre. Claro, el hombre también vive de la palabra de Dios. El hombre vive de la confianza en Dios. Vive de la providencia de Dios. Entonces, cuando yo confío en Dios, cuando yo tengo toda mi confianza en el Señor, Dios promete cuidarme de mí. Leamos Mateo 6, 24 y 34, que la Virgen nos ha pedido leerlo todo un año delante del Santísimo. Mateo 6, 24. Ni Salomón en todas sus riquezas se vistió mejor que las flores. Ningún pajarito se queda sin comida. Pero dice, termina diciendo, busquen ustedes el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero nosotros hacemos al revés, buscamos las añadiduras y después vamos a buscar el reino de Dios. Entonces, la primera es, si mi seguridad está en Dios, si yo creo en Dios, si tengo fe en Dios, no solo de pan viviré. ¿Por qué? Jesús rehúsa hacerse por su propio medio, hacerse el que resuelve el problema. Nosotros tenemos que, en vez de preocuparnos, ocuparnos y hacer lo que nos toque, porque Dios va a hacer el resto si confiamos en Él. Luego el diablo, este bicho que es nuestro enemigo, nuestro adversario, lleva a Jesús supuestamente a lo más alto de una ciudad. Le dice, bueno, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, tírate. Pues mira, como tú me hablaste de la Escritura, en el Salmo 90 de la Escritura dice que Dios ordenará a sus ángeles que te lleven de sus manos para que sus pies no tropiecen en piedra alguna. Es decir, mira, afecto y estima. No, pues, imagínate qué va a decir la gente cuando tú te tires y no te pasó nada. ¡Wow! Este tipo sí es. Este es el que necesitamos. Y te van a dar reconocimiento. Vas a salir en todos los noticieros. Vas a ser el influencer número 1 del mundo. Jesús le dice, lo deja el diablo frío, porque esta tentación está buscando que Jesús busque afecto, que lo reconozcan, que le den premios, que le den reconocimientos, que le den placer. Jesús no cae en la trampa, porque él sabe que esto no está llevándolo a la felicidad. Y nosotros lo vamos a ir viendo que a medida que crecemos, vamos buscando satisfacciones. Buscamos el placer, el sexo, buscamos la bebida, la fama, los títulos, los reconocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso va a pasar en el mundo. ¿Cuántos casos nos ha contado José de personas que conoce que están tan llevados que cuando pierden la fama empiezan con la sobredosis o se suicidan o empiezan a llorar? Dizque tan famosos y pobrecitos, tienen una carencia afectiva tan grande, inmensa. Yo conozco personas así. Yo también he vivido esto, no crean que esto es que lo vi el otro, esto lo vimos cada uno de nosotros. La otra tentación, ¿se acuerdan? Lo lleva, le dice, adórame, te daré todo el poder y todo el control, te daré
lo que quieras, dinero, posiciones militares, políticas, no, serás el número 1 del mundo. Si me adoras, si me vendes tu alma. Y Jesús rechaza el programa de la felicidad que busca la glorificación del falso yo. No tentarás al Señor tu Dios, le dice. Y lo manda al vacío. Entonces, vemos que hay 3 elementos en esta tentación. Seguridad y sobrevivencia con los panes. Poder y control, te daré todos los reinos si me adoras. Afecto, estima y placer, sí, tírate, te van a reconocer, te van a admirar. No, pues vas a ser el número 1. ¿Y qué viene, amigos míos, cuando nosotros caemos en este negocio? Miren lo que viene. Permítame cambio la presentación. Les voy a mostrar otra presentación para que vean ustedes lo que viene, el regalito que nos llega a través de este falso yo. Es que uno no entiende muy bien, dice, ¿cómo así que el Espíritu llevó a Jesús al desierto? Lo llevó al desierto. ¿Y por qué lo lleva allá al desierto? Bueno, entonces, ¿qué hace Jesús en el desierto? En el desierto, ustedes van a encontrar como estas montañitas de arena. ¿Se está viendo bien? ¿Alguien me confirma que están viendo la montañita de arena? Bien. En el camino espiritual es como una excavación arqueológica. La excavación es hacia el interior, no hacia el exterior. En nosotros, desde que nacemos, se van acumulando culturas, todas esas cosas inconscientes. Pero el tesoro escondido está dentro de nosotros. Y a medida que empezamos el comienzo del camino espiritual, empezamos a entrar en el ayuno, la oración, la palabra de Dios, la confesión, la Eucaristía, es como si estuviéramos escarbando nuestras heridas más profundas y más antiguas. Mira, hay heridas que conseguimos a veces en personas de los primeros 30 días de vida. Una chica de 19 años se quería suicidar. La mamá me llama, mi hija se quiere suicidar de 19 años. Yo le pregunté, ¿qué le pasó a su hija las primeras 30 horas de vida? O los primeros 30 días de vida. Me dijo, no sé. ¿Cómo que no sabe? Dice, don Omar, yo la adopté de 6 meses. No sé qué le pasó a la niña los primeros 30 días. Entonces, dije, bueno, ¿sabe cuál es el remedio ya, no? ¿Cuál? Ámela, amor. Esa niña tuvo un problema de amor antes de que usted la adoptara. Y lo lleva en el inconsciente, y ella lo sabe. Por eso no quiere vivir. Si nací y mi madre natural no me amaba, pues, ¿para qué quiero vivir? No. Ame a esa muchacha, dele mucho amor, mucho amor. No la juzgue, no la critique, ámela. Pues bien, la muchacha reaccionó positivamente. Entonces, cuando veíamos estas falsas energías del falso yo, ¿qué ocurre? Estos programas emotivos basados en los valores de la niñez, más la sobreidentificación o condicionamiento cultural o del grupo, nos van a generar muchas aflicciones, dolores, tristezas, heridas. Estas rayas negras son heridas profundas, que José una vez nos comentaba que se confunden hasta con las vejaciones diabólicas. Son tan fuertes a veces que se pueden confundir. ¿Por qué? Porque es que esto vino por el diablo. ¿Y qué va a traer estas aflicciones cuando a mí no me dan lo que yo quiero? Ira, dolor, temor, orgullo, codicia, envidia, lujuria, apatía. ¿Reconocen esas joyas? Los pecados capitales. Y además, como tenemos una imaginación que Satanás la alimenta la imaginación, alimenta los pensamientos externos, los recuerdos, los comentarios mentales, salimos desesperados, deseando una gratificación
buscamos la gratificación en el sexo, en la droga, en el poder, en el dinero, en el placer, en la fama, pero con el tiempo viene la frustración, nos damos cuenta que eso no nos hace feliz y tratamos ansiosamente de llenar ese vacío que tenemos desesperadamente y caemos en el círculo vicioso. Más droga, más sexo, más dinero, más poder, más, etcétera, más, y nada de eso nos va a dar la felicidad. Este fue el regalito del pecado original que nos dejó Satanás cuando desequilibró la sobrevivencia, la seguridad, la afecto, estima y el poder control. Por eso Jesús va al desierto, se deja llevar por el Espíritu Santo, hace ayuno y oración y con la palabra de Dios le da por los cachos al enemigo y nos muestra a nosotros que sí se puede superar estas condiciones y que Él, con su pasión, muerte y resurrección, nos va a abrir el camino. Entonces, ¿qué hay que hacer en esta cuaresma? Entrar en nuestro interior, seguir a Jesús. El que quiera venir en pos de mí, que tome su cruz y me siga. ¿Cuál es la cruz? Esto. Ustedes tienen dolores, tristezas, problemas, limitaciones, una cantidad de cosas, enfermedades. Todo eso es lo que nos dejó el pecado original. Esa es la cruz que tenemos. Hay que tomar la cruz y seguirlo. Pero ¿cómo así? ¿Seguirlo hacia dónde? Bueno, comenzamos a entregarle los sufrimientos. Comenzamos a vivir su palabra. Comenzamos a vivir las obras de misericordia. Comenzamos a vivir lo que Él nos dice. Seguirlo a Él es ir directo a la cruz, amigas y amigos. Es morir a nosotros mismos. Es renunciar. Por eso el ayuno nos ayuda a morir a nosotros mismos. Don Omar, es que yo no puedo ayunar a pan y agua. Apague el televisor. Ayune del celular, ayune de hablar, haga silencio. Ayune de lo que más le guste. Y entonces viene la oración. ¿Por qué es la oración contemplativa? Porque en el silencio, en el desierto, comenzamos a aprender la oración con el corazón que la Virgen nos la ha pedido más de 50 veces. Y entonces, miren qué hermosura. Vamos comenzando a desarrollar la fe, la esperanza y la caridad. Y después, la paciencia, la humildad, la generosidad, la templanza, la castidad, la diligencia. Van apareciendo en nuestra vida poco a poco. Por eso el proceso de conversión, no crean que es que uno cambia el subconsciente de un tiro. No, señor. Solo Dios lo puede cambiar, solo el Espíritu Santo, y yo lo he visto. Y he estado en sesiones de descanso en el Espíritu, donde el Espíritu Santo tumba a una persona una hora, y esa hora en el suelo, esa persona temblando, pero no tiemblan como los que están vejados por el demonio, sino es otro tipo de temblor, en una dulzura, en una suavidad hermosa, y van sacando de su inconsciente durante el descanso del Espíritu un montón de cosas que el Señor le libera. Eso también se libera confesión a confesión. Cada que yo hago la confesión mensual, y si la logro hacer semanalmente más rápido, o cuando yo hago mi oración de silencio, 20 minutos en la mañana, 20 minutos en la tarde, o en cada Eucaristía, voy produciendo que mi inconsciente se abra al Espíritu Santo. El Espíritu Santo va sacando. Y entonces, ¿qué ocurre? Miren, la ira empieza a ser dominada por la paciencia. El dolor está ahí, pero la fe y la esperanza lo dominan. Y también la esperanza y la fe dominan el temor. La humildad comienza a dominar la soberbia. La generosidad domina la codicia. La caridad la envidia. La castidad la lujuria. La diligencia y la templanza la pereza. Sé que la cuaresma no es para yo simplemente hacer ayuno de pan y agua, amarrarme un cable y estar. No, es para cambiar mi corazón. Cuando mi corazón se llena de fe, esperanza y caridad, paciencia, esperanza, humildad, generosidad, castidad, diligencia, templanza y las virtudes, empiezan a salir los frutos: paz, alegría, armonía, bondad, creatividad, libertad de los hijos de Dios, la libertad gloriosa, libertad del pecado.
libertad de esas esclavitudes que nos dejó el pecado original y que las llevamos en el inconsciente y que muchas veces también las hemos recibido en nuestra herencia transgeneracional. Y las emociones aflictivas, ¿qué pasa? Comenzamos a tener alegría, a orar con alegría. Y vienen las enfermedades y vienen los problemas y los recibimos bendiciendo a Dios y agradeciéndolo por esas enfermedades y por esas pruebas que nos van a llevar a la cruz. Y entonces, los programas emotivos de felicidad basados en los valores de la niñez o de lo que aprendimos en la vida o de los golpes que recibimos, se van eliminando y aprendemos a vivir el cielo en la tierra. Eso es lo que comienza Jesús a llamarnos con los 40 días, 40 noches que pasa en el desierto, llevado por el Espíritu para enseñarnos el primer paso. Y después la iglesia, entonces, con mucha sabiduría, la iglesia nos va a llevar estos 40 días a un cambio profundo del corazón, para que nuestro corazón quede limpiecito. Señor, crea en mí un corazón puro, renuévame con un espíritu libre. Y entonces llega la Pascua, llega la luz, llega la resurrección y entramos en el proceso más hermoso ya de aprender a vivir la oración como el Señor quiere que la vivamos. Y empezamos a comprender la grandeza de, como nos llama Santa Teresa, de quién es mi verdadero yo, no mi falso yo, Dios. El amor de Dios ha sido derramado en vuestros corazones por el Espíritu Santo que se les ha dado. Y eso también gritaba, el Espíritu de Dios dentro de ustedes está en nuestro yo verdadero. Pero tenemos que empezar con la oración bíblica, la palabra de Dios, por eso la Biblia nos pide eso, la oración vocal, el Padre Nuestro, el rosario, la oración mental. Tenemos que aprender a hacer la oración de recogimiento, a centrarnos, la oración de unión, la oración de quietud, y hasta ahí llegamos nosotros. Hasta ahí he llegado yo, y hasta ahí sí que llegan todos los místicos. Y ahí para adelante, la unión espiritual, el desposorio, el matrimonio espiritual, lo va a producir el Señor, con su gracia. Obviamente, todas estas oraciones se dan con la gracia de Él. Si ustedes ven lo que dice la Virgen hoy, nos llama otra vez a la oración, nos llama al ayuno. Nos dice que nosotros podemos llegar a conocer la voluntad de Dios hasta en los más pequeños detalles. Hasta en los más pequeños detalles. Es espectacular. O sea, lo que esta madre nos dice es espectacular. Y entonces nuestra relación con Dios, con nosotros mismos, con el cosmos, con los demás, se vuelve una relación de amor. ¿Y qué es lo que nos va a dar la sanación profunda, total? El amor. El amor va a sanar todas las grietas, los dolores, los problemas que yo tengo. ¿Y quién es el amor? El Espíritu Santo. Entonces la cuaresma es un vaciarme de mí mismo, un renunciar a mí mismo, es un seguir a Jesús. Probablemente voy a entrar en el sufrimiento, probablemente voy a entrar en el rechazo. Ustedes no se preocupen, ustedes pueden tener muchos rechazos de otras personas cuando empiezan a seguir a Jesús. Porque el que va a seguir a Jesús le va a decir, fanática, fanático, ¿estás metida en ese grupo desde las 9 de la noche? No, estás loca. Y encima de eso vas a la misa todos los días. Estás loca. Y ahora se te prendió la chispa de que vas a ayunar. No, y andas buscando a la gente para perdonar y pedir perdón. Se te corrió la teja. No. A Jesús no lo rechazaron los fariseos, porque Jesús vino a atacar el falso yo. ¿Se acuerdan que los fariseos tenían una cantidad de falsos yoes? ¿No? Hacían una cantidad de ritos que eran falsos. Buscaban era seguridad, autoestima, sobrevivencia, poder, control. Y Jesús no tenía ni una piedra donde reclinar la cabeza. Y habla de la pobreza de espíritu. Jesús no le buscaba, no llamaba la atención.
no hacía milagritos por ahí. Herodes le dijo, hazme un milagrito y creer en ti. Y los fariseos le dijeron, bueno, estás en la cruz, baja de la cruz y creemos en ti. A Jesús no le interesaba forzar a nadie porque el amor solo se da en libertad. Entonces, comencemos esta cuaresma a pedirle al Señor, Señor, necesitamos sanarnos. Jesús, queremos que tú nos sanes. Nuestro yo, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestro mundo está herido, está enfermo. No tenemos paz, no tenemos alegría, no tenemos fraternidad, no tenemos amor, no tenemos oración. Te hemos sacado, Señor, del centro de nuestras vidas para meter el placer, el dinero, la fama, el reconocimiento, una cantidad de cosas que no eres tú. Señor, estamos adorando falsos dioses, nos volvimos idólatras. Y tu palabra la dejamos a un lado. Jesús, en esta cuaresma, te queremos pedir con toda el alma que nos sanes. Sánanos de todas esas cosas que llevamos en nuestro propio inconsciente. Y antes de querer nosotros que cambie nuestra hija, nuestro hijo, nuestro esposo, que sea, ayúdanos, Señor, a nosotros cambiar, a convertirnos, a mirar profundamente la viga que llevamos en el inconsciente, a responsabilizarnos de nuestra propia vida emotiva, a dejar de culpar a otros y a tampoco echarle las culpas a las circunstancias exteriores y crear un huracán, un torbellino afuera, cuando el torbellino, el huracán lo llevamos adentro sin darnos cuenta. Hasta que no liberemos nuestro yo personal de estos programas de falsa felicidad y dejemos de buscar la felicidad afuera, no vamos a sanarnos. Señor, entra en nuestro corazón en esta cuaresma. Ayúdanos a ser valientes y a llevar la cruz con valor, a enfrentarnos en estas cavernas oscuras, como decía San Francisco de Asís cuando hacía la cuaresma, decía, Espíritu Santo, ilumina las profundas cavernas oscuras de mi espíritu para yo ver todo lo que está escondido detrás de mí y cambiar. De ahí viene la necesidad de la disciplina, de la oración, de las limosnas, de la confesión frecuente. No es una sola confesión. Ojalá que ustedes, a medida que vayan profundizando en su yo, en su ego, en su interior, vayan sacando más y más todas esas papas podridas que llevamos en el corazón, para que nuestro corazón, que es una pesebrera, que es un pesebrito, que es limpio, y San José y la Virgen puedan entrar con Jesús, y Jesús resucite en nuestro corazón. Entonces, quería explicarles eso esta noche, porque mucha gente lo va a tomar, sí, las tentaciones, todos tenemos tentaciones. No, esto es más profundo. Es la sanación profunda que Jesús vino a hacer con su redención y que solo se da por Cristo, en Cristo, con Cristo. No lo da la yoga, no lo da ninguna cosa esotérica. Es en Cristo que se va a dar la sanación profunda. Por eso nosotros, Jesús, hoy te queremos dar gracias. Y a ti, Padre Celestial, por ese amor infinito que nos tienes al darnos a tu Hijo. Ese Hijo que hoy nos invita en la cuaresma a través del cuerpo místico de la Iglesia, nos invita a unirnos con Él, a unirnos en el desierto. Y van a venir pruebas. Anteayer les dije a ustedes, muchos de ustedes van a tener pruebas muy fuertes en esta cuaresma. No se asusten. No se asusten. Esas pruebas para que se remueva todo lo que hay en el inconsciente y pueda salir a flote ese volcán, que explote ese volcán que llevamos adentro. Y va a haber crisis. Y va a haber crisis. Los volcanes van a botar toda esa lava que llevamos adentro. Pero vamos a quedar más livianos. Vamos a quedar mucho más livianos. Si nosotros hacemos sacrificios, la Virgen hablaba, oración, ayuno, penitencia. Si nosotros taladramos
el cuerpo y el inconsciente con la oración, el ayuno, la penitencia, la confesión, la Eucaristía, ese volcán va a salir más suave. Va a salir más suave. No van a caer ni siquiera en descanso del espíritu, ni que el Padre Yoso, ni que el Padre Gerardo les ponga las manos. ¿Por qué? Porque ya el Espíritu Santo entró y liberó. Jesús vino a sanar, vino a liberar. Y esa es la Cuaresma. Es un periodo espectacular de sanación y de liberación. En este grupo, aquí estamos para servirle a ustedes. José, yo, y hay más personas. Y hay sacerdotes que vienen a acompañarnos también. Y ustedes también en sus parroquias tienen sacerdotes. Pero no se confiesen por cumplimiento. Cumplo y miento. No. Oren, ayunen, penitencia, oración de silencio, quietud, recogimiento. Lean la pasión de Cristo. Vean cómo me toca el corazón. Y estudien. Estudien qué tengo yo en mi inconsciente de traumas de poder y control, afecto de autoestima, seguridad y sobrevivencia, y sobreidentificación con el mundo o con la carne. Y humildemente, doblando rodillas, Señor, ten piedad de nosotros que somos pecadores. Virgen María, ¿tú qué dijiste? Lo dijiste en el mensaje que les puse hoy. Decía el mensaje que les puse hoy para... ¿Alguien quiere leerme, ayudarme con el mensaje que les puse hoy para esta lección? Pónganle cuidado a ese mensaje que es muy lindo de la Virgen. A ver, una manito que se levante. El mensaje que está en la invitación, donde está el Evangelio. Por favor, Jessica. Dice, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y le No, haremos... el mensaje de la Virgen, Jessica. Espérame un Está abajo al momentico. final. Está Querido, en el sí, anexo. 25 de marzo del 2015. Queridos hijos, también hoy el Altísimo me permite estar con ustedes y guiarlos por el camino de la conversión. Muchos corazones se han cerrado a la gracia y han hecho oídos sordos a mi llamado. Ustedes, hijitos, oren y luchen contra las tentaciones y contra todos los planes malvados que el diablo les ofrece a través del modernismo. Sean fuertes en la oración y con la cruz en las manos. Oren para que el mal no los utilice y no venza en ustedes. Yo estoy con ustedes y oro por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. Se observen, finalmente pidámosle a ella. Vamos a pedirle, terminemos pidiéndole a la Madre. Ella nos está ofreciendo ayuda, dice, el Altísimo me permite estar con ustedes aquí en este grupo hoy. ¿Por cuál camino? El camino de la conversión. Pero muchos corazones se han hecho sordos. No quieren escucharla. ¿Qué dice ella? Hijitos, oren y luchen contra las tentaciones, contra todos los planes malvados que el diablo les ofrece a través del modernismo. Por ejemplo, el modernismo son muchos programas de poder, control, seguridad, sobrevivencia, afecto y estima. Sean fuertes en la oración. Fuertes, sé que hay que orar más en la Cuaresma. Y con la cruz en las manos, ¿cuál cruz? Voy a agarrar un crucifijo, no, la de ustedes. Las consecuencias que nos dejó el pecado original, en el lugar donde están, tal como son, en este momento, esa es la cruz, tomarla, orar para que el mal no nos utilice y no nos venza. ¿Y qué dice ella? Yo estoy con ustedes y oro por ustedes. Así que, Virgencita, esta noche, Madre querida, Madre bendita, tú nos estás diciendo que estás con nosotros. Te suplico humildemente, en nombre del grupo, que nos ayudes, que nos acudes para que nos sanes, que al final de esta Cuaresma este grupo sea un grupo sano, sano espiritualmente, un grupo fuerte en oración. Tu grupo, Madre querida, que tú estés contenta con cada uno de nosotros y que nosotros, con Cristo en el corazón, digamos, ya no soy yo,
es Cristo quien vive en mí. Y entonces podremos llevárselo a los demás con amor, con generosidad, con esperanza. Seremos sembradores de esperanza en este mundo sin esperanza. Muchos falsos yo se van a sanar, muchos, pero hay que comenzar por el de cada uno de nosotros. Bien, esta era la charla que tenía para hoy y le pido entonces a la Madre que con todo el corazón, Virgencita Bella, Madre querida, por el poder que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo te han dado, envíanos legiones de ángeles capitaneados por San Miguel Arcángel, que nos libren de todo poder maligno y que nos sanen estas heridas que traemos como consecuencia del pecado original y que pueden ser sanadas por la gracia de Cristo, por los méritos de la pasión, la muerte y la resurrección del ser más extraordinario que ha pasado por esta tierra, Jesús de Nazaret, Hijo de María Santísima, Hijo adoptivo de José. Madre querida, tiende tus manos y danos tu bendición, y que esa bendición penetre en nuestro corazón y rompa nuestros inconscientes para que le abramos el corazón a Jesús. Oremos, ayunemos y hagamos todo lo que tú nos pides. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén, amén